Recios es la nueva novela de Mario Vargas Llosa, también una metáfora. El Premio Nobel de Literatura 2010 estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde también conmemoró medio siglo de conversación en la catedral. Yo tuve la oportunidad de platicar con él y esto fue lo que me dijo. No solo es un gusto, sino un honor y un privilegio poder platicar con Mario Vargas Llosa, que está aquí en Guadalajara presentando su nuevo libro, Tiempos Recios. ¿Qué tal su estancia en México? Pues buena, sobre todo en Guadalajara durante la Feria del Libro. Creo que nada resulta tan estimulante para un escritor que ver esa cantidad de gente joven detrás de los libros, haciendo cola para asistir a todas las presentaciones de las novelas, de los poemas. Realmente es una atmósfera muy estimulante. Pocas plumas como las de Mario Vargas Llosa para convertirse en motores, pero también en anzuelos y hasta en bombas molotov para el pensamiento colectivo. Pues no sé si la comparación con bombas me estimula o me desmoraliza, pero yo creo que la literatura en general ayuda muchísimo, digamos, a entender mejor la realidad, a tener una visión más compleja, más controvertida del mundo tal como es. En esta última novela que nos presenta Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, va al pasado también para hablarnos del presente. Yo creo que hay una lección, ¿no?, que aprender del tema de esta novela, y es que no deben prevalecer las mentiras sobre las verdades, porque creo que, digamos, que lo que ocurrió en Guatemala en los años 50 con el gobierno de Gustavo Arbenz, del coronel Arbenz, fue sobre todo porque la mentira prevaleció sobre la verdad. La mentira fue más importante que la verdad y eso produjo unos cambios históricos que yo creo fueron trágicos para Centroamérica y en general para América Latina, ¿no? En efecto nos habla de una forma u otra de fake news hace muchísimos años. Efectivamente, en esa época no existía el término. El término pues hoy día está muy de moda. Sabemos que las mentiras en muchos casos prevalecen sobre las verdades a través del periodismo, pero en esa época no se sabía, y sin embargo lo que ocurrió realmente con la caída del gobierno, que era un gobierno democrático, elegido en elecciones limpias de Arbenz, de Jacobo Arbenz, fue que hubo una movilización fundamentalmente periodística para presentar a esa democracia como una democracia convertida en un caballo de Troya de la Unión Soviética. Se dijo que la Unión Soviética estaba convirtiendo a Guatemala en una cabecera de playa desde la cual iba a tomar el canal de Panamá, algo que no tenía ninguna, digamos, confirmación en los hechos reales, absolutamente, y sin embargo, pues el gobierno del coronel Arbenz cae, lo reemplaza una dictadura, y hasta relativamente hace poco tiempo, pues, Guatemala ha vivido dictadura tras dictadura, que han causado pues un enorme daño a ese país, ¿no? Yo pensaba al leer estos Tiempos Recios y decía, por supuesto, desde el periodismo en algunos momentos, desde los textos religiosos en otros, y ahora quizá desde las redes sociales se pueden construir realidades alternativas a la realidad, ¿no? Efectivamente, realidades alternativas que provocan además unos hechos de tipo político, social, cultural, ¿no?, que son tremendamente negativos. Por eso es que es muy importante, digamos, en esta época que somos conscientes de lo que significan las fake news y las consecuencias que ellos tienen para una sociedad, que defendamos la libertad de expresión, que defendamos un periodismo realmente libre y sobre todo responsable. Mario Vargas Llosa, de lo que nos alerta en Tiempos Recios o de lo que nos invita a pensar, cada lector hace su trabajo cuando está ante los libros, pero nos invita a pensar mucho sobre los peligros que efectivamente enfrenta la democracia. Sin ninguna duda. Es una realidad, digamos. La libertad también abre el camino no solamente a la gente moral, sino también a la gente inmoral, a la gente que quiere hacer daño, a la gente que defiende intereses
privados sobre los intereses comunes. Y entonces, por eso es que es muy importante la libertad, ¿no es cierto? Es muy importante que haya una libertad que permita, digamos, a las verdades oponerse a las mentiras. Sabemos que las democracias muchas veces se equivocan, pero el sistema democrático es un sistema corregible, es un sistema que puede, digamos, utilizando los instrumentos que existen en él, superar la cosa negativa, los hechos que son, por ejemplo, la corrupción que hace tanto daño en las democracias, pero por lo menos es una corrupción que es visible y que se puede combatir porque es visible. En las dictaduras hay corrupción y a veces mucho más que en las democracias, y sin embargo no es visible, porque hay una censura muy estricta que impide que eso llegue al gran público, ¿no? Una corrupción que también pues tuvo su grado de villanía en esta historia, en la historia de Tiempos Recios. Sin ninguna duda, tiene por supuesto. Su grado de villanía por parte de una enorme transnacional, la United Fruit. Exactamente. Y sí, también pues de la CIA, ¿no? Es la primera vez. Mire, es una compañía tan gigantesca que llegaba a ser mucho más importante que los gobiernos de los países en los que operaba, y entonces esa desproporción es lo que fundamentalmente juega en favor de la compañía. Ahora, es muy curioso porque, digamos, la compañía tiene su gran victoria con el derrocamiento del presidente Arbenz en Guatemala. Sin embargo, quien gana esa guerra es una compañía que está a punto de desaparecer. Es una compañía que tiene problemas internos tan serios que entra muy claramente en un proceso de descomposición. También por momentos en el mundo hay la impresión de que estamos viviendo un nuevo capítulo de la Guerra Fría. No, quizá no de la que había entonces, pero tiene componentes muy similares. Sí, bueno, digamos, la Guerra Fría fue una guerra contra el comunismo. El comunismo prácticamente ha desaparecido. Hoy en día existen gobiernos que son autoritarios, pero el comunismo como tal, que llegó a cubrir buena parte del mundo, que fue el mayor desafío que tuvo la cultura democrática, eso prácticamente en nuestros días pues no existe, a no ser que alguien pueda creer que países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua o como Corea del Norte son modelos para los países que quieren salir de su desarrollo. Muy difícilmente, realmente son dictaduras que están muy empobrecidas. El modelo comunista ya no existe, ya no tiene una vigencia en el mundo. Ahora lo que sí tiene mucha vigencia son los populismos, desgraciadamente. Los populismos, el nacionalismo, el racismo, el supremacismo, todas esas enfermedades tradicionales de la democracia, pues han pasado a ser hoy día, digamos, los grandes enemigos que tienen los sistemas democráticos, y hay que combatirlos con la misma, digamos, convicción, firmeza con que combatimos antes al comunismo, ¿no? ¿Cuál es el antídoto justamente para esas expresiones muy pues yo creo que democracia? El antídoto es crear sociedades con las que no hayan las enormes injusticias que hoy día arrastran todavía las democracias. En América Latina, por ejemplo, y en el tercer mundo en general, hay unas desigualdades que son tan gigantescas que es muy difícil que el grueso de la población se sienta satisfecha, se sienta contenta, se sienta viviendo en un país justo. No, porque no son países justos, ¿no? Entonces creo que las democracias tienen que reformarse profundamente para crear sociedades con las que los ciudadanos se identifiquen, ¿no? Y no escapen como están escapando de tantos países, sobre todo del tercer mundo, ¿no? Creándole un problema muy serio al primer mundo. Eso es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo que no existía, por ejemplo, hace 20 o 30 años, que es el problema de la inmigración, ¿no? Y cuando empiezan a reducir esa brecha a la que Mario Vargas Llosa se refiere en esta entrevista, cuando la empiezan a reducir, de repente viene eso en lo que también Vargas Llosa es un experto, la tentación de perpetuarse en el poder. Pues exactamente, y eso hay que combatirlo, hay que, digamos, ser muy conscientes de que, digamos, ninguna dictadura tiene al final, digamos, la razón, que todas las dictaduras, incluso aquellas que parecen en un primer momento reformar las cosas en el buen sentido, al final terminan distorsionando enteramente las instituciones
y siguen, digamos, cometiendo los delitos que cometen siempre los regímenes que se perpetúan, las injusticias, los atropellos. Por eso es que el sistema democrático yo creo que debería salir reforzado de esta crisis. Hoy día en América Latina pues tenemos muchas democracias, probablemente nunca hemos tenido tantas democracias, pero sin embargo son democracias que están afectadas por el fenómeno de la corrupción, a la que hay que combatir de una manera muy resuelta y muy responsable, sabiendo que la democracia no sobrevive definitivamente a la corrupción, ¿no? Yo pensaba también cuando leía Tiempos Recios, pensaba en un caso como el de Odebrecht, que bueno, pues consumió casi a todos los gobiernos de América Latina, ¿no? Así es, efectivamente, y tuvo, digamos, llegó a crear una especie de ministerio que era el Ministerio de la Corrupción, el ministerio que se encargaba de comprar presidentes, de comprar primeros ministros, de comprar altos funcionarios. Creo que lo ocurrido con Odebrecht es extraordinariamente estimulante y esclarecedor para quienes quieren, digamos, que las instituciones funcionen y que las empresas no se desnaturalicen de lo que debe ser el funcionamiento de una empresa dentro de una sociedad. Clarísimamente Odebrecht representa todo lo que las empresas no deben ser, ¿no? ¿Se pueden poner más recios los tiempos que vivimos, Mario Vargas Llosa? Sí, yo creo que siempre pueden ser peores de lo que son, ¿no? Creo que también debemos ser conscientes de eso. Si no hacemos las reformas debidas, nuestros sistemas pueden seguir empeorando, pueden seguir... No hay límites, ¿no?, para la destrucción, para la... Creo que la historia en ese sentido es bastante elocuente, pero digamos a lo que creo es que no debemos sucumbir es al pesimismo, ¿no? Creo que ese pesimismo es muy malo, es muy negativo, el pesimismo es siempre paralizante. Creo que en eso un gran filósofo de la libertad como Karl Popper tenía razón cuando decía: sí, muchas cosas andan mal, pero nunca hemos estado mejor, nunca el mundo ha estado mejor de lo que está en este momento. Creo que esa es una fuente de estímulo para quienes tienden a sentirse pesimistas por el mal estado de las cosas en el mundo, ¿no? Pues ahí está Mario Vargas Llosa, qué placer y pues nada, verdad, qué honor gusto, y privilegio encantado. poder platicar. Muchas gracias. Poder platicar contigo. Y pues que además la lectura siempre es el mejor de los antídotos. Así es, estamos para de acuerdo. todos los males, Sí, sí. ¿no? Encantado. Para todos. Gracias. Un placer, un privilegio platicar con Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.